quiero compartirle una experiencia del doctor James Dobson, que hace referencia a la autoridad. Dice así: el problema de la ausencia de la autoridad en los padres. Algunos hijos se vuelven en extremo insolentes y desafiantes, en especial en lugares públicos. Quizás el mejor ejemplo de esto es un muchacho de 10 años llamado Roberto, que era paciente de mi buen amigo, el doctor William. El doctor William y el personal del consultorio de pediatría temían soberanamente el día en que Roberto debía venir para su examen médico. Literalmente arremetía contra la clínica, empuñando los instrumentos, teléfonos y todo lo que se encontraba. Su madre pasiva, todo lo que hacía era limitarse a sacudir su cabeza perpleja. Durante uno de los exámenes físicos, el doctor William observó varias caries en los dientes del muchacho y sabía que debía enviarlo al dentista. Pero ¿a quién le haría tal honor? Enviar al muchacho a ver a algún dentista amigo podría bien significar el fin de la amistad profesional. A la larga decidió enviar a este granuja a un dentista anciano del que se decía que sabía comprender a los chiquillos. La confrontación que siguió se destaca como uno de los momentos clásicos en la historia del conflicto humano. Roberto llegó al consultorio dental preparado para la batalla. «Siéntate en esa silla, jovencito», le dijo el dentista. «Ni en sueños», replicó el muchacho. «Hijo, te dije que te sentaras en esa silla, y eso es exactamente lo que espero que hagas», le dijo el dentista. Roberto le clavó la mirada a su oponente por un momento y luego respondió: «Si haces que me suba esa silla, me quito toda la ropa». Con toda calma el dentista replicó: «Hijo, quítatela». El muchacho empezó a quitarse la camisa, la camiseta, los zapatos, los calcetines y después alzó la vista desafiante. «Está bien, hijo», siguió el dentista. «Ahora siéntate en esa silla». «¿No me oíste?», tartamudeó Roberto. «Te dije que si me hacías sentar en esa silla, me voy a quitar toda la ropa». «Hijo, quítatela», replicó el hombre. Roberto procedió a quitarse el pantalón y el calzoncillo, y al fin se quedó totalmente desnudo ante el dentista y su ayudante. «Ahora siéntate en la silla», le dijo el dentista. Roberto hizo lo que le dijeron y se quedó quieto y cooperó durante todo el procedimiento. Cuando el dentista terminó de taladrar y rellenar las caries, le dijo que ya podía bajarse de la silla. «Quiero mi ropa», dijo Roberto. «Lo lamento», respondió el dentista. «Dile a tu mamá que vamos a guardar aquí tus ropas hasta mañana. Ella puede venir mañana a recogerlas». ¿Puede usted comprender la sorpresa de la madre de Roberto cuando se abrió la puerta de la sala de espera y allí apareció su hijo desnudo, tal como había venido al mundo? La sala estaba llena de pacientes, así que Roberto y su mamá se escabulleron lo más rápido posible al pasillo. Bajaron por el ascensor y luego al estacionamiento, tratando de ignorar las risas burlonas de los que los veían. Al día siguiente, la madre de Roberto volvió para recoger las ropas del muchacho y pidió hablar con el dentista. Sin embargo, no venía a protestar. Esto fue lo que dijo ella: «No sé cómo expresarle lo mucho que aprecio lo que ocurrió ayer aquí. ¿Sabe una cosa? Roberto ha estado chantajeándome por años con eso de quitarse la ropa. Cada vez que estábamos en algún lugar público, como por ejemplo el supermercado, se empecina en hacer exigencias irrazonables, y no le compro, y si no le compro de inmediato lo que se le antoja, me amenaza con quitarse la ropa. Usted es la primera persona que le ha hecho frente a sus bravas, doctor, y el impacto en Roberto ha sido increíble». Esto es tomado, es verídico
Dr. J. Dobson, un consejero de Estados Unidos, y nos muestra la importancia que tiene la autoridad de los padres en los hijos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la autoridad, precisamente la autoridad de Jesús. Hemos leído estos versículos que nos muestran precisamente este tema de importancia, la autoridad de Jesús. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en autoridad? Bueno, todos conocemos diferentes autoridades. En el gobierno, en las escuelas, en el hogar hay autoridad. Aquí mismo en la congregación hay autoridad. Bueno, ¿cómo tomamos nosotros esa autoridad? ¿Estamos dispuestos a sujetarnos a las autoridades? ¿Nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios, como dice Romanos? ¿Realmente nos sujetamos? Bueno, este tema es el que estos versículos nos muestran y que precisamente el Señor Jesucristo, en este diálogo que tiene con estos personajes, en presencia del pueblo, nos brindan esta enseñanza. Vamos a abordar los versículos. Bueno, aquí hay 4 puntos que quiero compartirles. El primer punto es cuestionando la autoridad divina. Versículo 23 dice así: cuando vino al templo. Nuevamente Jesús llega al templo, ya ha arribado al templo, ya ha llegado a Jerusalén. Y en este momento que Jesús llega al templo, es ahí donde llegan los sacerdotes y los principales ancianos, dice el texto. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, a Jesús, mientras enseñaba. Bueno, el texto muestra, hermanos, dice que Jesús estaba en el templo y que él estaba enseñando. Jesús no estaba perdiendo el tiempo. Jesús no iba a buscar problemas. Jesús fue a enseñar qué es lo que se tenía que hacer en el templo. Enseñar la palabra de Dios. Y es lo que hacemos aquí. Bueno, es allí donde estos personajes abordan a Jesús. Pero no solamente se acercaron para interrumpirlo. Podemos observar en otros versículos que ellos continuamente estaban buscando ocasión para tentar a Jesús, para buscar algún error en sus enseñanzas y condenarlo. Y este no era la excepción. Así que ellos vinieron para interrumpir su enseñanza, para retar, para querer avergonzar y desacreditar públicamente al Señor. Bueno, ellos estaban cuestionando precisamente su autoridad. Mismo versículo 23. Y le dijeron, irrumpieron, hermano, con una pregunta, quitando la atención de los demás, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esa fue la pregunta, o las 2 preguntas que le hicieron los sacerdotes y los ancianos. Ellos literalmente estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Bueno, lo hicieron. La primera pregunta dice así: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, detengámonos brevemente para observar que esta pregunta expresa, familia, precisamente que los ancianos y los sacerdotes reconocían que Jesús tenía autoridad. La misma pregunta lo supone así. De no ser así, hermanos, ellos pudieron haber dicho: tú no tienes ninguna autoridad aquí, vete. Pero no dijeron eso. Ellos preguntaron acerca de la autoridad. Ellos reconocían la autoridad de Jesús. Y eso también lo muestra el texto. Escuche cómo lo describe Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El mismo pueblo daba testimonio
de la autoridad de Jesús. Jesús tenía, Jesús tiene y Jesús seguirá teniendo autoridad, hermanos. Ese es el Jesús de la Biblia. Un texto más, Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era fariseo, pero también era un principal, era un hombre prominente y también posiblemente formaba parte del grupo de los ancianos, Nicodemo. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, observemos el texto que dice: sabemos que has venido. Nicodemo no dijo: yo sé que tú vienes. No, dice: sabemos. Está hablando en plural. Ellos reconocían la autoridad de Jesús. Sabemos que vienes de Dios. Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. Bueno, ellos reconocían la autoridad, pero la resistían. Ellos se entendían, pero no querían obedecer. Segunda pregunta: ¿quién te dio esta autoridad? Nuevamente la pregunta confirma que ellos reconocían la autoridad. Lo podemos leer así: esta autoridad que tienes para hacer estas cosas, ¿quién te la dio? Ellos estaban confirmando la autoridad de Jesús. Ellos mismos estaban hablando en su contra. ¿Por qué, hermanos? Porque si ellos reconocían la autoridad de Jesús, Jesús estaba predicando, trabajando en calidad de Mesías. Y si ellos reconocían, ellos tenían que creer en Jesús como el Mesías. Porque Jesús es Dios. La gente que dice creer en Jesús, pero no lo obedece, está en esta misma condición. No, yo sí creo en las palabras de Jesús. ¿Y dónde está? ¿Por qué no las pones por obra? Nuevamente, la autoridad de Jesús, él ya la había comunicado de quién venía. Escuche cómo lo describe Juan, capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, la enseñanza, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Quién le había dado la autoridad? ¿Quién le había encomendado a Jesús predicar? El Padre. Vemos versículos más adelante que él habla de Dios como su Padre. Dice: esta doctrina, esta enseñanza que yo les estoy dando, no es mía. Viene de arriba. Esa es la autoridad que yo tengo para predicar. Que mi doctrina no es mía, es el que me envió. Dice: y aquel que quiera poner en práctica esta doctrina, se dará cuenta si esto viene de Dios o no. Bueno, una vez más, esto lo vemos en Juan capítulo 7, y esto sucedió mucho antes de esta confrontación que estamos hoy observando. Así que Jesús ya había compartido todas estas cosas, pero ellos se afanaban en retar, en oponerse. Ellos no querían obedecer a Jesús. Ellos no tenían ningún interés por obedecer. Ahora meditemos, familia, a qué cosas se refieren los ancianos y los sacerdotes. ¿Con qué autoridad y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Bueno, el contexto inmediato nos muestra que las cosas a las que se refieren los ancianos y los sacerdotes son, número 1, la limpieza del templo; número 2, la sanidad de los enfermos; y número 3, la enseñanza de Jesucristo. ¿Recuerda usted hace 1 o 2 semanas cuando Jesús entró al templo a limpiar?
y volcó las mesas y los corrió y les dijo, esta es la casa de mi padre, ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y ya nuestro hermano nos compartió todo el negocio que hacían dentro del templo. Ellos habían tomado la religión, la fe, y la habían vuelto un negocio. Bueno, Jesús llegó a purificar el templo, a limpiarlo. Pero no solamente eso, después, inmediatamente, después de haber limpiado el templo, llegaron a él los enfermos. Y Jesús los sanó. Jesús nunca dejó de hacerlo bueno. Aunque estaba enfurecido porque los líderes religiosos habían vuelto la casa de Dios en una cueva de ladrones, cuando llegaron los enfermos, él tiene dominio propio, y esa ira no hizo, váyanse de aquí, no los quiero ver. Hoy no voy a sanar a nadie, estoy enojado porque estos infames han vuelto la casa de mi padre en una cueva de ladrones. No dijo eso. Pasen, vengan a mí. Y los sanó, hermanos. Sorprendente. Ahora, y no es el único registro que hay, ahora está enseñando. Él está enseñando al pueblo la doctrina. Lo que hoy nosotros hacemos, lo que hoy nos reunimos, Él lo hizo personalmente. Bueno, esas son las cosas que le están reclamando los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué purificas el templo? ¿Por qué sanas a la gente? Hermanos, esto también lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los discípulos sanan a un cojo de nacimiento y las autoridades lo cuestionan. ¿Por qué lo sanan? Sorprendente, hermanos. ¿Usted por qué anda ayudando? ¿Usted por qué anda bendiciendo a la gente? Y eso se escucha hoy. ¿Usted por qué le lleva despensa a los necesitados? No se meta en problemas, no se vaya a ensuciar, por favor. La oposición siempre a lo bueno. Hoy muchas personas están igual que estos ancianos, no ayudan, pero al contrario se oponen en la búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en el nombre de la rectitud, en el nombre de la prudencia, no hacemos nada. Ahora, ¿por qué le preguntaban acerca de su autoridad y no simplemente ignoraban a Jesús esas personas? Bueno, el mismo texto nos muestra, hermanos, que tanto los escribas, los fariseos, los sacerdotes y los ancianos, la cúpula religiosa judía, había perdido el control. Antes de que llegara Jesús, la gente estaba oprimida. Estaba sujeta a estas personas, incluso por temor. El mismo texto muestra que cuando Jesús llegó, si alguien declaraba, si alguien confesaba el nombre de Jesús, lo expulsaban de la sinagoga. Ellos habían oprimido, estaban oprimiendo a las personas. Cuando llega Jesús, las cosas cambian. Escuche cómo lo expresa Juan en el capítulo 12, versículo 19. Precisamente es un pasaje paralelo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Dice así: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hemos perdido el control. Todo Jerusalén se va tras Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? Se nos va a acabar el negocio. Nuestra manera opulenta de vivir se acaba. Ellos habían perdido el control, porque Jesús les vino a enseñar la verdad. Los fariseos se habían empecinado en tener el control,
a tal grado que ellos imponían mandamientos por encima de la ley. Ya vemos esto. Cuando ellos prohibían incluso ayudar a alguien en el día de reposo porque era pecado. Oye, pero si no puedes hacer nada. ¿Cómo crees? Y Jesús rectifica esa enseñanza cuando comparte la parábola de la oveja perdida. Y bueno, en este punto podemos detenernos brevemente para reflexionar. ¿Cuántas veces tú has cuestionado la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has cuestionado los mandamientos bíblicos? Es cierto que algunas porciones de las Escrituras son difíciles de interpretar. Implica tiempo, incluso puede haber debates y muchas cosas. Pero quiero hacer referencia a esos mandamientos que están bien claros y que no hay duda. ¿Los obedeces? ¿Los llevas a la práctica? Porque si no lo estás haciendo, no estás cuestionando, estás resistiendo la autoridad de Jesús. Y esto es asunto serio, hermanos. Él mismo lo dijo a sus discípulos. Aquel que lo rechace a ustedes, no lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y aquel que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es una línea de mando. Así que, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, esa lectura nos demanda una respuesta. Ay, este ya me lo sé. Voy a pasar a... No, espérate. Si lo estás leyendo, obedécelo. Porque te estás metiendo en problemas con Dios. Porque es su palabra. Son sus mandamientos. ¿Cómo obedeces tú? ¿Cómo te sujetas tú a la autoridad de Jesucristo? Aquel que me ama, dice, ese es el que guarda mis mandamientos. ¿Cuántas veces has cuestionado la autoridad de Jesús? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Estamos cuestionando la autoridad de Jesús. La Biblia enseña, hermanos, que cuando el creyente rinde su vida al Señor, en ese momento Él la toma. Y todo lo que pueda acontecer en esa vida no es obra ni del diablo ni de nadie más. Es soberanía de Dios. Así que si tú eres un verdadero creyente, tienes que recordar que todo lo que está pasando en tu vida, escúchame bien, todo es voluntad de Dios. Todo. Aleluya. Qué bueno que estamos en su mano. Y no por nuestra propia cuenta. Bueno, ¿cuántas veces has cuestionado lo que pasa en tu vida? Y nos entra el síndrome adánico. La mujer que me diste. Ay, Señor, este hombre tan enojón que me diste. No, tú lo agarraste, tú lo escogiste. Tú te fuiste con él. Cuestionamos la autoridad. ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué pasa aquello? Cuestionas la autoridad de Jesús. Hay mandamientos tan sencillos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, yo que voy a estar amando a ese. La autoridad de Cristo. Bueno, a este sí, pero a aquel no. Jesús no enseñó eso. Cuando hagas bien, hazlo mayormente a los de la familia de la fe. No, esos hermanos, yo a ellos yo primero aquí,
Los hermanos allá, que Dios los bendiga. Mandamientos tan claros, no te dejes de congregar. Tan sencillo. Y cuando lo desobedecemos, ciertamente afectamos a la iglesia. Pero estamos resistiendo la autoridad de Dios. Terminemos de ver el corazón de estos hombres para entender por qué resistían la voluntad de Dios. Versículo 24, Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús dijo: muy bien, ya los escuché, ya me preguntaron, ahora yo les voy a responder. Ahora, no es la primera vez, familia, que Jesús toma ese momento para enseñar. Admirable consejero, príncipe de paz. Lo que fue un agravio, lo que fue una insolencia, una interrupción a su ministerio, él lo toma como una ocasión para enseñar. Ahora, él quiere responderles no para satisfacer su curiosidad o para caer en su juego sucio, sino lo que él quiere responderles para enseñarles. Hermanos, él está esperando que esos hombres necios reaccionen. Ahora también observamos que en esta ocasión ellos están haciendo una pregunta y Jesús no lo reprendió. Tampoco se dio la media vuelta y se fue. Jesús está dispuesto a responderles. Y entendemos que es una buena pregunta. Por eso él decide responderles, porque aparte quiere ayudarnos. Pues no solamente les pone una condicionante. La condición es que ellos tenían que responder a una pregunta. Esto nos lleva al punto número 2, usando la mentira para resistir la autoridad. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La pregunta que les hace tenía que ver con el ministerio de Juan el Bautista y específicamente sobre el bautismo en agua que él realizaba. ¿Por qué Jesús les hizo esta pregunta? ¿Por qué Juan el Bautista? Bueno, veamos primeramente que la condición de los ancianos y de los sacerdotes no era la mejor. Escuchen lo que dice Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Jesús, que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios lo pone como la personificación de la sabiduría, ¿a quién está aplicando Proverbios? Dice: no les voy a responder conforme a su necedad. Perdón, no les voy a responder de acuerdo, sino como merece su necedad. Así les voy a responder. Ellos se estaban comportando neciamente. ¿Por qué? Porque ya hemos leído versículos donde Jesús ya había enseñado qué autoridad tenía y con qué autoridad hacía todas esas cosas. Así que el Señor no le respondió como merecían, que los hubiera fulminado al momento, sino le respondió como necesitaban. Ellos necesitaban ser ayudados. Y en todo esto podemos ver el amor de Dios, hermanos. Un Jesús paciente, un Jesús con dominio propio, que aunque se acercaron a interrumpir su enseñanza, que aunque se acercaron para cuestionarlo y que finalmente lo crucificaron, él estaba agotando todos los recursos para ayudar a esa gente necia, hipócritas, que no querían nada con Jesús.
Solo querían hacerlo caer, hacerlo ver mal delante de los demás. Bueno, ahora, ¿por qué Juan el Bautista? Veamos qué es lo que enseña Mateo 17:10 en adelante, hablando de Juan el Bautista. Dice así la palabra de Dios. Entonces sus discípulos le preguntaron, después de tener una confrontación con los escribas, con los fariseos, le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Recuerde usted la profecía de Malaquías capítulo 4. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Precisamente ellos también conocían la Escritura, los ancianos y los sacerdotes. Y lo que Jesús estaba haciendo era llevarlos a las Escrituras del Antiguo Testamento, en la profecía de Malaquías. Él profetiza 400 años antes que Elías iba a venir. Ahora, el testimonio de las Escrituras muestra que la gente creyó, hermanos. Dice que toda la provincia salía a bautizarse confesando sus pecados. Ellos creyeron la predicación de Juan el Bautista. Ellos se arrepintieron. Ellos tomaron el ministerio de Juan el Bautista como era, de Dios. Y muchos sabían y creyeron y pensaron en su momento que él es el Elías que debe de venir. Recuerde usted que los discípulos continuamente tenían contacto también con los del pueblo. Ellos habían interpretado mal las Escrituras. No se habían ocupado en ser diligentes en su estudio de la Escritura. Y eso los llevaría a la condenación eterna. Qué triste. Bueno, ante esta pregunta, ellos estaban discutiendo la respuesta y pidieron un tiempo fuera, así vénganse para acá, tiempo fuera antes de responderle, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, la pregunta es muy concreta y solamente les da dos opciones, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dos cosas. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? La primera respuesta apuntaba a decir que ellos iban a confirmar que Juan el Bautista, que su bautismo era una ordenanza directamente del cielo. Ahora, si ellos respondían afirmativamente, si ellos decían, este bautismo procede del cielo, viene del Padre, bueno, en ese momento ellos tendrían que bautizarse. Ellos tendrían que reconocer el ministerio de Juan y reconocer que Juan, en todo tiempo, los que llegaban a él, ¿recuerda usted a dónde los mandaba? He ahí el Cordero de Dios que dice, yo no soy el Cristo. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Todos los que llegaban a Juan, hermanos, todos sin excepción, los mandaba con Jesús. Pues en este momento, ellos estarían confirmando, ellos creerían en las palabras de Juan, inmediatamente tendrían que ir con Jesús y tomarlo como el Mesías. Ahora, versículo 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. La segunda respuesta era negar el bautismo, decir que no había venido del cielo, sino que era solamente una cuestión sectaria. Eso es de los hombres.
eso que está predicando Juan y eso que se bautiza, no, eso es idea humana. Eso no viene de Dios. Bueno, ellos concluyeron, si respondemos así, tenemos que enfrentar al pueblo, porque el pueblo tiene a Juan como un verdadero profeta. Y recordemos que Jesús estaba enseñando en el templo y había mucha gente. Bueno, pero la verdadera causa nos la muestra también Lucas 26. Escuche cómo lo dice Lucas 26. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Hermanos, si en ese momento ellos decían, ese bautismo viene de los hombres, en ese momento los hubieran apedreado. Ese era su miedo. Su temor era ser apedreados por el pueblo. Ahora, esto, hermanos, es sorprendente porque nos muestra la inconsistencia en las convicciones de estos hombres necios e hipócritas. Ellos querían negar la veracidad del ministerio de Juan, pero por temor no lo hicieron, traicionando sus propias convicciones. En otras palabras, si ellos realmente creían que Juan no venía de Dios, que me apedreen, no me interesa. Pero ese hombre es un endemoniado, apedréenme. Pero eran tan cobardes que ni siquiera eran capaces de mantener sus convicciones. Se traicionaban a sí mismos. Ese era el corazón de los sacerdotes y ancianos. Este texto nos muestra el corazón de estas personas. Sorprendente. Increíble, hermanos. Unas personas sin convicciones. Sin fe. ¿Recuerda usted que Santiago en capítulo 4 condena a los hombres de doble ánimo? Arrepentíos, pecadores ustedes de doble ánimo. Bueno, aquí está una clara muestra. Estos hombres no tenían convicciones. No vale la pena morir por nuestras convicciones. Así que vamos a negar la verdad. Vamos a decir mentiras. Esa fue su conclusión. Como solo tenían estas dos opciones, o negar o aceptar, pero su maldad, su cobardía y su inconsistencia los llevó a formular una tercera respuesta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Increíble. Bueno, esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 5, versículo 37. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. La Reina Valera lo traduce como todo lo excedente de esto, de mal procede. Bueno, la idea es que las convicciones, y esto está en el contexto de los juramentos, o es sí, o es no. O vas a obedecer o no vas a obedecer. Porque si tú tomas una tercera opción, estás escuchando el consejo del maligno. Los ancianos, después de concluir, le dieron una respuesta, y la respuesta fue no sabemos, negándose a decir la verdad. Jesús les dijo, tampoco yo les respondo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no tienen convicciones, yo no les voy a dar una respuesta. Bueno, nuevamente, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Tengamos cuidado de no caer en esa trampa que cayeron ellos. Tengamos cuidado de no caer en la trampa de leer nuestra Biblia solamente para buscar las promesas. Las cosas que me gustan, las cosas que me acomodan. Pero cuando viene la confrontación, ahí sí, no sé, o sí o no.
Amarás al Señor tu Dios. Ayúdame, Señor, hoy salgo con esta convicción y quiero amarte con todas mis fuerzas y ayúdame, porque no puedo hacerlo solo. Y ahí vamos. Hermanos, el corazón del hombre es tan engañoso, Jeremías 17:10, que constantemente se justifica. Es que el mal tiempo, es que tengo una visita familiar, es que esto, es que aquello. Aquí está la condición, hermanos. O sí o no. Todo lo demás de mal procede. Todo lo demás es un consejo diabólico. O eres o no eres cristiano. Claro que esto nos confronta. Claro que esto nos mueve a decir, ya no me puedo justificar entonces. No, nunca te has podido justificar. No hay falsificación para que digas hoy sí, mañana no. O todos los días es un sí, o todos los días es un no. Porque entonces claudicarías entre estar tomando el consejo divino y el consejo diabólico. El profeta Elías, cuando confrontó al pueblo, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en vuestro pensamiento? Si el Señor es Dios, adórenlo. Si Baal es Dios, váyanse, pero no estén de un lado a otro, no sean hipócritas. Bueno, eso es lo que nos mueve este texto, hermanos. Estas personas no tenían una convicción. Y eso es lo que nos previene el texto. ¿Eres cristiano? No, yo nada más acompaño. ¿Ok? Di que no eres cristiano y se acabó. En tu trabajo, hermano, empiezan a hablar cosas perversas y tú, para que no me digan que soy hermanito o apartado, aleluya, o todo eso. Hipócrita. O sí o no. En el mundo tendremos aflicción. La Biblia enseña esto. Me cuesta trabajo. Señor, ayúdame. Esa es una postura diferente a decir, no, es que no puedo. No, es que ¿cómo van a ser las cosas así? No, es que yo necesito que alguien me explique. No. Estás tomando el consejo del maligno. Hermano, los mandamientos bíblicos no están dados para cuestionarlos. Están dados para obedecerlos. Te quiero repetir esto. Hermano, hermana, los mandamientos están dados para obedecerlos, no para cuestionarlos. Cuando leemos Romanos 13, aquel que va en contra de la autoridad, acarrea condenación. Maridos, amar a vuestras mujeres. Ay, esa mujer, ama a tu mujer. Las casadas, ¿dónde están? Sujétese a su esposo, por favor. Ay, es que ese hombre sujete. Es un mandamiento. Hijos, ¿dónde están los niños? Las niñas. Obedezcan a sus padres, por favor, y a su madre en todo. Deje de estar repelando, porque usted está peleando con Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos en el trabajo. Ay, es como no el Señor se lleva a ese Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Obedézcalo, es un mandamiento. Ay, ese pastor, Señor, cámbianos de pastor. Obedeced a vuestros pastores. Hermanos, todo tiene un orden. Cuando no lo hacemos, resistimos la autoridad de Dios. Te metes en problemas con Dios, tú de manera personal, tú.
¿Qué vas a hacer con la autoridad de Dios hoy? ¿Qué vas a hacer con el mandamiento bíblico? Esto nos lleva al punto número 3. Impenitencia exhibida. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Después de responder a los ancianos y darles la oportunidad para que ellos reaccionaran, el Señor Jesús ahora toma ocasión para enseñarles. Ya no les hace una pregunta, ahora les va a compartir una enseñanza precisamente para mostrarles la condición de su corazón. Esta enseñanza, como muestra el texto, va dirigida específicamente a los sacerdotes y a los ancianos en presencia del pueblo. Y esto es interesante, hermanos. Observemos que, como decimos coloquialmente, se les volteó la tortilla. O el tiro les salió por la culata. Ellos querían exhibir, avergonzar a Jesús, pero ahora se volteaba el asunto, hermano. Ahora es Jesús enseñando a estos personajes con el propósito de que reaccionen. Jesús no se jacta de ser sabio, Jesús no se jacta de enseñorearse. Lo que Jesús está buscando es el arrepentimiento de estos personajes. Veamos el texto. Usa una parábola, la parábola de los 2 hijos. Versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y al acercarse el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Bueno, inicialmente la parábola muestra a un hombre, un padre de familia, que tiene una viña y que tiene 2 hijos. Es lo inicial. Ahora, este hombre, pues, en su interacción, muestra una autoridad y desde luego representa una autoridad. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 29, respondiendo él, el hijo primero, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Los que somos padres, alguna vez hemos escuchado eso. Hijo, vete a sacar la basura. Y no quiere. Levanta tus juguetes, ya jugaste. Y sale corriendo, ¿no? ¿Quién nos levanta? Las sonrisas de verdad. Aquí el detalle interesante y desde luego objetivo es: no quiero, pero después arrepentido fue. Bueno, el texto muestra un hijo no perfecto, un hijo que inicialmente se opuso a la autoridad, pero después procedió al arrepentimiento. Ahora, aunque la parábola no es minuciosa, entendemos que el hijo reconoció su maldad y dijo: ¿qué estoy haciendo? Me estoy oponiendo a mi padre, que es la autoridad en esta casa, que es el que me cuida, el que me mantiene, el instrumento que Dios usó para traerme a este mundo. Tengo toda la cara de mi padre. ¿Qué estoy haciendo? Entonces reacciona y se arrepiente. La parábola no muestra que él fue a hablar con su padre, simplemente se arrepiente y obedece. Y fue a trabajar. Versículo 30. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y él respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Bueno, ahora la otra cara de la moneda. Se acerca a su otro hijo y veamos
lo hipócrita de este hijo. Sí, Señor, voy. Recordemos que la palabra Señor es dueño, gobernante, amo, supremo de todo. Y además la palabra Señor se utilizaba en ese contexto cultural, en reverencia. Podemos ver cómo Sara le dice a Abraham, mi Señor, la reverencia, la sujeción. Bueno, este hijo, además de resistir la autoridad, era mentiroso y era hipócrita. Porque le dijo, sí, Señor. Quiero imaginarme que incluso hasta hizo una reverencia. Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Qué podemos observar? Una apariencia externa. El primer hijo no le dijo, sí, Señor. No me dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Este hipócrita dijo, sí, Señor, allá voy. Y nunca llegó. Vete por las tortillas. Sí, sí, mi Señor, allá voy. Y nunca llegan las tortillas. Ay, se me olvidaron. Bueno, en mis tiempos, los niños nos entreteníamos en el arcade de los videojuegos. Las tortillas me lo gasté en las maquinitas. Este hijo desafió, desobedeció y quiso tener una apariencia que no tenía. Ese era el caso de los ancianos y los sacerdotes. Y es algo que nos previene también a los hijos. ¿Dónde están los hijos aquí? Sean genuinos. Sean genuinos. Sean genuinos. No sean hipócritas. No obedezcan para recibir un beneficio. Ustedes son hijos de familia, son amados. Ustedes son provistos. No sean hipócritas como este hijo. Sean siempre obedientes. Manténganse firmes en sus convicciones. Amen a sus padres. Luego hablamos de los padres, no se preocupen. Versículo 31. Termina la parábola y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los ancianos y los sacerdotes, el primero. Ellos inmediatamente respondieron, el primero, eso es evidente. Esto nos lleva al cuarto y último punto, ejemplo de obediencia a la autoridad. Mismo versículo 31, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tomando la respuesta que estos personajes dieron, el Señor Jesús toma esa respuesta para darle la enseñanza e incluso para explicar la parábola. Y además le da una aplicación muy clara. Ese es el maestro, ese es el rabí, el Señor Jesús. Sorprendente, de verdad. Bueno, Jesús les explica que los publicanos, los cobradores de impuestos, y las rameras, las prostitutas, están delante. Esta frase se traduce también como están entrando en el reino de Dios. Ellos son representados o son comparados con el primer hijo mencionado en la parábola. Dice que ellos como pecadores arrepentidos están entrando al reino de Dios, mientras que los sacerdotes y los ancianos, escúcheme bien, hermanos, aún en su posición de liderazgo, aún en su prominencia, ellos estaban siendo excluidos del reino de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? El arrepentimiento. Ellos no querían arrepentirse. Les era ofensivo decir, yo estoy bien,
No, pastor, llévese a mi hijo, él sí necesita consejería, pero yo estoy bien. No, pastor, le voy a pedir que hable con mi esposo. Es que está amargado. Él sí necesita consejería. ¿Y usted, hermano? O viceversa, ¿no? Ay, pastor, esa mujer que el Señor me dio, de veras, ay, se la encargo, que la lleve en mis oraciones. No, primero véngase usted y yo vamos a orar y vamos a platicar. Ellos estaban entrando al reino de los cielos. Ahora, algo digno de notar en esta parábola, hermanos, es que en ambos casos, tanto o en ambos grupos, sacerdotes y ancianos, rameras y publicanos, a ambos los llama hijos. Esto es sorprendente. Los considera hijos. Aún tienen oportunidad para arrepentirse. Aunque uno era hijo desobediente, hipócrita, y el otro era un hijo arrepentido, pero los está considerando en este momento como hijos. Y bueno, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Él se presenta como un padre. Yo soy un padre para vosotros. Dice, si soy su padre, en los profetas, ¿dónde está mi honra? Y ellos consideraban a Dios como su padre. Así que ellos estaban en esa condición. Y lo sorprendente es que los pecadores, no merecedores del perdón de Dios, ellos también se les considera como hijos de Dios. Aleluya. Ese es el Dios que adoramos, dice el canto. El Todopoderoso y Soberano. Grande en misericordia y poder para salvar. Aleluya. Hermanos, estamos en las mejores manos. Hemos sido llamados para ser hijos. También es necesario aclarar que los publicanos y las rameras no es una descripción detallada de los que habían creído. ¿Por qué? Porque no solo las rameras y los publicanos se arrepintieron. Hubo más gente que no era ni publicano ni ramera que se arrepintieron. Bueno, ¿por qué el Señor entonces usó estas dos palabras o estos dos grupos? Bueno, porque era una población, escúcheme bien, totalmente rechazada por los sacerdotes. Los publicanos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas eran la escoria de la sociedad judía. Y específicamente rechazados por la religión. Un sacerdote, un anciano, un escriba, un fariseo no podía acercarse a un recaudador de impuestos. Inclusive a una mujer en ese sentido, hablando para enseñanza. Y bueno, es una enseñanza que hasta el día de hoy tristemente sigue, ¿no? Así como que, no, voy a orar por ti, pero no te toco porque se me va a transmitir el chamuco que traes de enseñanzas equivocadas. Misericordia quiero y no sacrificio. Pues estos personajes aborrecían, hermanos. Ellos detestaban a los publicanos y a las rameras. Escuche lo que dice Marcos 2:16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Lo leemos muy sencillo, hermanos, pero era un escándalo para ellos. Recordemos que sucedió que Jesús llama a un publicano, Mateo, precisamente quien redacta este evangelio, y la palabra describe que después de que él fue llamado, él hizo un banquete en casa. Invitó a sus servidores, dice, vengan, les quiero compartir, le entregué mi vida a Cristo. Y Jesús se sentó en medio de los publicanos. Y ellos se escandalizaban. ¿Cómo es posible? Se va a contaminar, eso es inmundo. Un texto más. Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, lo pensó, despectivamente, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta palabra pecadora se usaba comúnmente para describir a mujeres de dudosa reputación o llenas de escándalo, o también que se dedicaban que habían caído y que vivían en inmoralidad. Así que la frase publicanos y rameras representan a todos los pecadores arrepentidos por la predicación de Juan el Bautista. Jesús les explica, para terminar la enseñanza, la razón por la que los pecadores están entrando al reino de los cielos. Versículo 32. Porque vino a ustedes, a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no le creísteis. Jesús describe a Juan como alguien que llegó en camino de justicia y con un testimonio íntegro. Y la misma Escritura da testimonio de esto. Escuche Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Hermanos, esto es sorprendente. Juan permaneció en lugares desiertos, apartados, consagrados, hasta el día que comenzó a predicar. 30 años aproximadamente. Increíble. Estaba apartado, siendo preparado, equipado, enseñado, consagrado, no contaminándose para ir a predicar. Ese era Juan el Bautista, hermanos. Increíble. Si alguien tenía algún testimonio en ese tiempo, ese era Juan el Bautista. Y su predicación, y esto es sorprendente porque mismo Juan en su evangelio da testimonio que Juan no hizo señales. Pero la gente se arrepentía, hermanos. Él predicaba y predicaba con una autoridad que la gente corría. Lucas describe que la gente decía, ¿qué hacemos? Porque les decía, generación de víboras, hagan dignos frutos. ¿Qué vamos a hacer? Y él les daba instrucción. Imagínense qué poder había en su predicación, hermanos. La gente corría a bautizarse confesando sus pecados. Y no hizo señales, no las necesitó. Sorprendente. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan, instruido personalmente por Dios. No fue a un instituto bíblico, no pertenecía a alguna denominación, él fue instruido personalmente por Dios, apartado para Dios, consagrado durante casi 30 años. Por eso Jesús le dice así a los fariseos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Tenía un buen testimonio, un testimonio intachable, y no le creíste. Recordemos que algunos se burlaban de Juan, pero después de 3 años de predicación de Jesús, hermano, las evidencias eran abrumadoras. La gente se convertía. Cuando nosotros hemos leído capítulos anteriores, mismo Mateo dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Jesús mismo le dio razón a Juan. Ve y díganle a Juan que los enfermos son sanados, los cojos son levantados, los ciegos ven, los endemoniados eran liberados, hermanos, resucitaban muertos. ¿Quién podía hacer eso sino alguien enviado por Dios?
Las evidencias eran abrumadoras y todo apuntaba perfectamente a Jesús como el Mesías. Continúa diciendo Jesús, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y una consecuencia o una implicación de que ellos creyeron es que se arrepintieron. Ellos escucharon la predicación de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creyeron. ¿Qué más? Arrepiéntanse. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ellos lo hicieron. Continúa Jesús diciendo, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Una raya más al tigre, como decimos coloquialmente. El texto muestra que los sacerdotes y ancianos fueron testigos del arrepentimiento de estos personajes. Y bueno, un ejemplo es Mateo, que dejó de ser publicano, recaudador de impuestos, y siguió a Jesús. Ese era un testimonio. Ellos pudieron observar los cambios de vida. Hermanos, las prostitutas dejaron de prostituirse. Y ellos eran testigos. Y viendo esto, ustedes no se arrepintieron. Sorprendente. Dice, estas personas iletradas, pecadoras, inmerecedoras, les están dando ejemplo y ustedes no son capaces de ver. Al contrario, los tachan. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso es lo que les está el Señor Jesús restregando en su cara. ¿Han visto mis obras? ¿Han escuchado mi enseñanza? ¿Han visto milagros? ¿Han visto el testimonio de otros? ¿Han escuchado el testimonio de Juan? ¿Han escuchado la predicación de Juan? Y ustedes no se quieren arrepentir. Es claro que Jesús estaba haciendo un énfasis en el arrepentimiento y es lo que Él quiere para los sacerdotes. Que ellos se arrepientan. Que ellos confiesen su maldad. El texto muestra más adelante que no fue así, ellos se endurecieron. Crucificaron a Cristo. También podemos observar que Jesús le da respuesta a la misma pregunta que Él planteó al inicio de la enseñanza. Que este bautismo venía de Dios y estaba poniendo por evidencia que los ancianos sabían que ese bautismo venía del cielo. Porque este bautismo, esta predicación estaba logrando, escúcheme bien, lo que ellos no podían lograr, el arrepentimiento de los pecadores. Ellos se estaban conformando solamente con la religión, llegar, ofrecer su holocausto, su ofrenda, escuchar la enseñanza, ya vámonos, se acabó. Jesús les está enseñando que la misma ley conduce al arrepentimiento. Pero ellos no lo entendieron y ellos no lo llevaban en práctica. Y más aún, personas descalificadas por ellos mismos se estaban convirtiendo, estaban siendo transformados, hermanos. Esto sorprende. Ellos no eran capaces, su duro corazón no les permitió ver todas estas evidencias. Y bueno, sabemos que su final fue triste.
Y esto los hacía doblemente culpables por no predicar la ley como debería ser y porque ellos no se arrepentían de su maldad. Y bueno, esto nos lleva a una aplicación muy sencilla y que nos advierte la Escritura a no ser como estos personajes, de no poner nuestra mirada en otras personas, de no condenar a los demás y de enfocarnos en nosotros. Es bien sencillo, hermanos, perdernos, poner la atención, no, es que si ese hermano no se puso gel, ¿yo por qué me voy a poner gel? Usted fíjese en usted. No, ¿por qué ese no usa cubrebocas? Usted avance. ¿Por qué se está sirviendo? Yo no. Pues acércate y platicamos. Pero es tan sencillo caer en estar juzgando, en estar condenando, tener prejuicios contra la iglesia, que caemos en esta condición. Y estos prejuicios, hermanos, no nos permiten ver los cambios en la iglesia. ¿Por qué está sirviendo si yo ni lo conozco? Pues acércate para conocerlo. Nunca vienes. Es una trampa, hermanos. Esto es una trampa. Pensar que con el hecho de venir ya cumplimos. Este es el inicio. Hoy domingo, primer día de la semana, tomamos fuerza, nos encomendamos al Señor y nos esforzamos en poner por obra su palabra. Es un buen inicio. El domingo, el inicio de semana. Conclusión. Mateo muestra cómo los sacerdotes y ancianos del pueblo cuestionaban la autoridad de Jesús, pero ellos mismos reconocían su autoridad. Resistían, pero sabían que era enviado de Dios. Jesús, en su misericordia, usando una parábola, les muestra la condición de su corazón y exponer la dureza que hay en ellos y cómo esa dureza les ha conducido a un rechazo deliberado de la autoridad divina. Además, les hace saber que aún Dios les considera a sus hijos, pero desgraciadamente estaban en desobediencia. A diferencia de ellos, los pecadores, como los publicanos y las prostitutas, iban entrando al reino de Dios, pues se habían arrepentido al escuchar la predicación de Juan el Bautista. Este testimonio de ver pecadores arrepentidos y transformados, tampoco lo entendieron los ancianos y los sacerdotes. Finalmente no quisieron proceder al arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer tú hoy con la autoridad de Jesús? ¿La vas a cuestionar? ¿La vas a evadir respondiendo con mentiras? ¿O vas a reconocer la condición de tu corazón que constantemente se opone a la autoridad de Cristo? Hermanos, Dios nos conceda como iglesia sabiduría. Y cada vez que cuestionemos o tengamos la idea perversa de negociar sus mandamientos, el Espíritu Santo nos redarguya.